Buenos días, alumnos y alumnas. Soy Diego Losito, docente de la Comisión 8 y 10 de Psicología de Desarrollo. Como verán, estoy acompañada por una docente de la cátedra. Buenos días, yo soy Silvina Macarones, soy docente también de Psicología del Desarrollo y estoy a cargo de las comisiones 7 y 9 de los días jueves. Bueno, la idea de la clase de hoy, estamos con la clase 3, ¿sí? Lo que hemos tratado de pensar para ver si agilizamos un poco esta dinámica de trabajo que tenemos, que nos queda un poco chica, que es la de los foros. Con Diego lo que vamos a hacer es puntualizar en algunos conceptos que nos parecen importantes que ustedes los tengan más o menos claros, ¿sí? Como para poder entender por qué es un contenido importante en nuestra materia y porque seguramente los vamos a seguir viendo a lo largo de la cursada. Bien, bueno, como dijo Silvina, esto correspondería a la tercera clase práctica. Recuerden que en el primer práctico habíamos visto lo que es la psicología del desarrollo, intentábamos definirla, ver el objeto de estudio y también trabajar un poco cómo estaba organizada a partir, epistemológicamente, a partir del paradigma positivista y la perspectiva dialéctica. En el segundo práctico trabajamos sobre una teoría ecológica, que es el modelo ecológico, de Bohr-Brenner. Y hoy, en relación a la metodología, o sea, los métodos que ha utilizado la psicología del desarrollo para indagar su objeto de estudio o para abordar el desarrollo desde diferentes dimensiones. Los métodos son los métodos que también utiliza la psicología como disciplina científica y seguramente ustedes ya mucho de esto tendrán conocimiento porque lo han cursado en materias como Introducción a la Investigación o Epistemología. También en la clase 3 de la plataforma está el audio de teórico, también sobre metodología, y también hay dos videos, ¿sí? Uno sobre entrevista y otro sobre observación. Bien. Por ahí nos parece interesante pensar que si bien la metodología que ustedes van a ver ahora no es pura y exclusivamente propia de la psicología, en este posicionamiento que nosotros tomamos como cátedra, ¿sí? De pensar que necesitamos construir ciertos conceptos teóricos para poder pensar cómo, digamos, se va dando el desarrollo desde el inicio de la vida hasta el final. Los métodos que vamos a presentar son los que más se utilizan para obtener esa información, esos datos que luego se transforman, digamos, en la posibilidad de un análisis y que aspiran a la comprensión y a la explicación. Bien. Bueno, en investigación, generalmente, como decía también un poco en el audio Enrique, se parte generalmente de un problema, o el investigador parte de un problema, y en función de ese problema trata de plantear una respuesta o una hipótesis, siempre también desde un marco teórico específico y en función también de los intereses. También lo que se hace es ver el estado de la cuestión, si esa investigación ya se ha realizado o qué temas relacionados al respecto se han estudiado. Y luego, en función del problema y la hipótesis, también en psicología del desarrollo se ve qué tipo de diseño se va a utilizar para el estudio, ¿sí? Hay diseños de tipo longitudinales y diseños transversales. Por ejemplo, si yo quiero estudiar la inteligencia, ¿sí? En niños de 4, 6 y 8 años, a partir, por ejemplo, utilizando test psicométricos, puedo utilizar un estudio longitudinal, de modo que yo estudie o aplique las pruebas a los niños cuando tengan 2 años, cuando tengan 4 y cuando tengan 6 años, o puede ser transversal y tomar un grupo de niños de 2 años, otro de 4 y otro de 6 y aplicarle también la misma técnica o el mismo cuestionario. Tiene ventajas y desventajas. La ventaja de los estudios longitudinales es que los datos son más fidedignos porque no hay diferencias entre los sujetos, pero es más costoso en tiempo. Y los estudios transversales permiten, digamos, hacer el estudio en poco tiempo, pero bueno, los datos también no van a tener en cuenta la diferencia entre los sujetos, ¿sí? Sí, los tipos de estudio, digamos, como todas las técnicas y las metodologías, no podemos decir que una es mejor que otra o que una es peor que otra, sino que depende, digamos,
principio de cuál es nuestro marco referencial, el marco teórico desde el cual estamos pensando en hacer ya sea una investigación o una intervención, y también los objetivos que tengamos, ¿sí? Digamos, si vamos a usar un tipo de estudio longitudinal, un tipo transversal, seguramente que lo vamos a hacer corresponder con cuáles son los intereses que nosotros tenemos para usar esa técnica. Y eso pasa con todas las metodologías, ¿sí? Esto es importante para nosotros desde el campo de la psicología porque más allá de que un método lo puede usar un psicólogo o un biólogo o un arquitecto, que seguramente responden a paradigmas distintos y que tienen objetivos distintos, ¿sí? Sin dudas lo vamos a hacer, lo vamos a utilizar en función de las hipótesis que nos vamos planteando, que siempre tienen de referencia el marco teórico del cual partimos, ¿sí? Vamos a ir esquematizando un poquito. Ustedes tienen también un PowerPoint ahí en la clase 3 que subió Enrique Lombardo, que tiene un esquema, ¿sí?, de la metodología para que organicemos un poquito más los conceptos. Nos vamos a basar un poco en eso, ¿sí?, y en la ficha de cátedra que tienen en el programa para esta clase. Sí, otra cuestión a tener en cuenta es el tipo de estrategias que vamos a utilizar en el diseño de nuestra investigación, que las estrategias pueden ser cualitativas o cuantitativas. Si esto lo relacionamos un poco con lo que veíamos anteriormente, ¿sí? Generalmente las estrategias cuantitativas las podríamos ubicar o responderían a un paradigma positivista, y las estrategias cualitativas estarían, digamos, dentro de la perspectiva dialéctica. Las estrategias cualitativas suponen que el conocimiento generado es producto de una construcción y de la interpretación también que hace el investigador, o los significados que le da a los hechos que estudia, que se da en una relación, digamos, de interacción del sujeto con el objeto. Y dentro de los métodos que podemos ver como o entrarían dentro de estrategias cualitativas pueden ser los estudios etnográficos, las entrevistas, la observación natural, en contraposición a las estrategias cuantitativas que ahí podríamos ubicar, no sé, el uso del método experimental, suponen que hay una verdad objetiva y que el investigador, a partir del uso del método, va a poder acceder a esa realidad y no contaminar subjetivamente el objeto de estudio. Entonces, bueno, en relación a la metodología, entonces tenemos que identificar los tipos de estudio, como decíamos, longitudinales y transversales, el tipo de estrategia que se va a utilizar, cualitativas y cuantitativas, y después tenemos los métodos de investigación, ¿sí? Dentro de los métodos de investigación, un método es la observación, ¿sí?, que se ha utilizado muchísimo, sobre todo en los inicios de la psicología del desarrollo, psicología evolutiva en ese momento, ¿sí?, en donde recuerden que la psicología, el primer objeto de estudio, lo que estudia inicialmente es el desarrollo en la infancia, y cuando se abordaba el desarrollo en la infancia o a través de los modos de crianza o la inteligencia, el método que se utilizaba mucho era el método de la observación. Dentro de la observación tenemos dos tipos de observación: la observación pura o observación natural y la observación estructurada. ¿Sí? Generalmente la observación pura o la observación natural se hace tiene validez ecológica porque se hace en los contextos naturales, ¿sí?, donde se dan los fenómenos. Por ejemplo, no sé, si yo quisiera, otro tema de la psicología del desarrollo es el juego, o la actividad del juego, y si yo quisiera estudiar el juego, no sé, en niños de 11 o 12 años, o qué tipo de juegos, podría diseñar una investigación a partir de el uso del método de la observación, y decidir que, bueno, la observación la voy a hacer en las plazas. Entonces iría a la plaza a hacer la observación y sería una observación pura o natural, en donde yo la haría en el contexto, digamos, natural, y no en un contexto tal vez de laboratorio o artificial, ¿sí? Y la observación estructurada es una observación en donde generalmente se puede realizar en un contexto más artificial o en un contexto de laboratorio, pero también en la observación estructurada está prefijado de antemano qué voy a observar,
¿sí? En la observación pura o natural, si bien yo siempre voy a observar a partir de una hipótesis y de un marco teórico que va a guiar mi observación, es una observación, digamos, que no es estructurada en el sentido de que yo no voy a estar, no voy a tener de forma predeterminada qué tengo que observar. Estaba en las fichas de hoy, sí, ¿no? Ustedes tienen para poder pensar un poco mejor, digamos, la observación. Como decía Diego, siempre ha sido un método privilegiado y muy utilizado, y de hecho, si ustedes recuerdan los 5 momentos de la evolución de la psicología del desarrollo de los que habla Del Val, que lo vimos en los prácticos anteriores, ¿sí? Digamos, fue bastante tarde en la historia de la psicología del desarrollo que la noción de niño se constituyó como un objeto de estudio, ¿sí? La primera información que se tenía sobre los niños o que se manejaba provenía principalmente del sentido común de las representaciones sociales, de los prejuicios, porque no había, digamos, teorías que intentaran dar cuenta de algo de esto. Por lo tanto, los primeros datos que aparecen sobre los niños provenían de observaciones, ¿sí? Ya en la década del del siglo XVIII aparecen algunas primeras observaciones, ¿sí? Tiederman es uno de esos autores que lo que hace es observar y describir, ¿sí? Las conductas que observa en su niño, sin tener todavía demasiadas referencias. Son conductas que le parecían interesantes y las iba observando, ¿sí? Esto se refuerza después con Darwin, que también observa a uno de sus hijos. Muchos autores se encargan de observar a sus hijos. Y sabemos, digamos, que estamos hablando de un inicio, de un tiempo en donde la evolución era un poco lo que manejaba la escena de las ciencias del momento, digamos. Se estudiaba la evolución de las especies, la evolución del hombre a lo largo de la historia y la evolución del hombre en función de cómo iba modificándose desde la infancia hacia adelante, ¿sí? Por lo tanto, la observación fue uno de los primeros métodos en aportar muchísima información. Claro que en ese inicio, ¿sí? Lo que se trataba era de acumular datos que todavía no podían decirnos muy bien para qué. Sí, se observaba qué era lo que el niño hacía, pero no se podía todavía decir nada de por qué hacía lo que hacía. Alicia Oiberman es una doctora en psicología, ¿sí? Que está a cargo del programa de psicología perinatal de la UBA. La psicología perinatal, un poco entre paréntesis, también responde a esos momentos de la historia de la psicología del desarrollo, a ese quinto momento en donde los avances científicos, los conocimientos sobre la neonatología abren un nuevo objeto de estudio, ¿sí? Lo perinatal, que tiene que ver con el embarazo, el parto, el nacimiento de un niño, digamos, en ese vínculo con su madre, se ha transformado en un objeto de estudio también para la psicología del desarrollo. Alicia Oiberman está un poco, digamos, a la cabeza de ese tipo de estudios y está, digamos, como docente en la UBA. Y lo que propone es un texto que se llama Observando a los bebés, que es el texto que ustedes tienen para hoy también, que, digamos, ustedes lo van a leer, digamos, es un texto asequible, no lo vamos a detallar acá, ¿sí? Pero lo que se van a encontrar es, digamos, son 5 tipos de observaciones, ¿sí? Que algunas, digamos, se siguen utilizando en la actualidad, pero que van marcando una especie de gradiente entre observaciones, por ejemplo, las más puras o las más naturales, ¿sí? Que tenían que ver con observar a los bebés en su casa, en un momento determinado del día, pero sin ningún tipo de guía de esa observación, sino más bien era el observador yendo a observar al bebé y luego de finalizada la observación haciendo el registro de lo que le había parecido más relevante. Van a ir viendo cómo, digamos, después aparecen otros tipos de observaciones, algunas que incluyen cuestiones más técnicas, como por ejemplo una filmación, hasta observaciones del tipo de las grillas RAF, ¿sí? Que son digamos, unas guías que lo que hacen es pautar específicamente qué es lo que se tiene que observar, ¿sí? Qué de lo que se observa se tiene que puntualizar, por lo tanto ya se supone, digamos, con anterioridad cuál va a ser un dato importante, un dato interesante, y que se han utilizado para distintas cosas, ¿sí? Cuando vayan al texto, lo que nos interesa por ahí que puedan ir tratando de desmenuzar es un poco, bueno, esos distintos tipos de observación, cómo se van dando, cuáles eran los objetivos y sobre todo cuál es el rol del observador, ¿sí? Que ahí va cambiando como la función técnica entre un observador que puede ser no participante en un contexto puro y natural, que se limita, digamos, a
solamente describir algo que observa, y un observador que toma un rol mucho más activo, ¿sí? Interactuando y participando en esa situación observada, ¿sí? Pero bueno, hoy Berman está un poco para ejemplificarnos eso. Es un estudio bastante actual, y la idea es que ustedes lo puedan pensar en función de cómo se van dando las diferencias metodológicas. Claro, por ejemplo en la ficha, como decía Silvina, esta ficha también aborda el tema del método de la observación, y también otra cuestión es que va mostrando diferentes tipos de observación. Observaciones en donde se observa al niño, después observaciones en donde se tiene en cuenta la diada madre-bebé, y dentro de las observación estructurada hay una que es la grilla RAP, que por ejemplo el observador, como le decía, está predeterminado antes de la observación qué es lo que tiene que observar. Entonces al bebé, por ejemplo, dice, bueno, busca el pecho, sí o no, se prende al pecho, sí o no, aprecia los contactos corporales, sí o no, la madre acuna al bebé, sí o no, lo tiene confortablemente, lo tiene alejado, o sea, está pautado de antemano lo que se tiene que ir a observar, ¿sí? De nuevo, por ahí, digamos, lo interesante es que no estamos viendo cuál es la mejor manera de hacer una observación, sino que son técnicas distintas que se aplican para distintas cosas, ¿sí? Digamos, van a ver que ahí algunas observaciones tienen como fines exclusivamente la investigación, ¿sí? Descubrir algún tipo de evento, y por ejemplo las observaciones más estructuradas, el ejemplo que mencionaba Diego recién, fueron creadas, por ejemplo, para despistar rápidamente situaciones de riesgo psicosocial, ¿sí? Digamos, son herramientas que le sirven a un profesional para poder ver, por ejemplo, en el contexto de una consulta pediátrica, de una sala de espera, ¿sí? Poder ver rápidamente en ese vínculo que observa entre el niño y sus cuidadores, sus papás o quienes ocupen esa función, rápidamente si hay algo ahí que genera algún tipo de disonancia para poder actuar tempranamente, preventivamente, ¿sí? Un concepto que surge de este tipo de observaciones, que lo van a ver también graficado en algunos videitos que se subieron a la clase 3, es el concepto de contingencia, ¿sí? Digamos, la última de las observaciones estructuradas que aparecen ahí en la ficha de Oiberman se focaliza en tratar de discriminar, digamos, si los comportamientos que observa entre la madre y el bebé son contingentes o no. Van a determinar, esto teóricamente, ¿sí?, que un comportamiento es contingente cuando la respuesta que da ese otro, esa mamá, ese papá o quien fuere, al niño es acorde a lo que el niño espera o necesita, ¿sí? Digamos, si el bebé está llorando porque tiene hambre y la mamá le ofrece el pecho, podemos decir que es un comportamiento contingente, ¿sí?, porque hay una concordancia entre lo que el niño espera, digamos, y lo que su mamá le provee. Otro tipo de comportamiento es el no contingente, que tiene que ver con que la mamá no logra, digamos, responder adecuadamente, ¿sí? Esto es, vamos a suponer que el niño llorisquea, ¿sí?, y que su mamá interpreta que tiene hambre y le enchufa la teta, cuando en realidad quizás el nene tiene calor o le duele la panza o le está pasando otra cosa, ¿sí?, pero esta mamá no puede responder, digamos, adecuadamente. Y el tercer tipo de comportamiento es el anticontingente, ¿sí?, que es el más disruptivo, podríamos decir, que se trata de una mala interpretación que da ese otro, ¿sí?, una interpretación errónea, incluso contradictoria, ¿sí?, en relación a lo que el niño espera y a lo que la madre le da. El elemento ahí de contingencia lo vamos a estar utilizando seguramente después. Vayan a los videitos que está ahí más clarificado. Bien. Bueno, para seguir con los tipos de métodos, ¿sí?, otro que también ya deben conocer es el método experimental, ¿sí? Es un método generalmente con una rigurosidad y que se hace en contexto de laboratorio, que se trabaja con dos variables, una variable dependiente y una variable independiente, que es la que el investigador manipula sobre la variable dependiente y intenta, digamos, establecer relaciones causales entre las variables, ¿sí? Entraría dentro de lo que sería un paradigma positivista. Y después, esto lo vamos a ir viendo, pero ya lo dejamos mencionado, ¿sí? Más adelante, y lo vamos a ir retomando y desarrollando, ¿sí? Entonces tenemos el método de la observación, que puede ser pura o estructurada, el método experimental, y tenemos que a veces se genera confusión, el método clínico y el método clínico crítico.
¿sí? El método clínico se caracteriza por abordar el estudio de un sujeto, pero en su singularidad, en profundidad, desde cualquier marco teórico, y puede utilizar dentro de este método, o sea, dentro de este estudio en profundidad del sujeto, de una estructura psíquica o lo que fuere, se puede utilizar la técnica de la observación y la técnica de la entrevista, ¿sí? O sea, se puede utilizar dentro de este método la observación como técnica, ¿sí? Esto depende del uso que yo le dé, ¿sí? Si yo voy a hacer una investigación y en esa investigación digo, bueno, como le decía, voy a estudiar el juego de los niños, ¿y qué método voy a utilizar? Bueno, puedo utilizar la observación como un método, ¿sí? Pero también la observación la puedo utilizar como una técnica dentro del método clínico, como también se puede utilizar la entrevista como una técnica dentro del método clínico, que, recordemos, es el estudio en profundidad de un sujeto. Y otra cosa, otro método, es el método clínico crítico, ¿sí? Que va a ser el nombre que vamos a utilizar para referirnos al método que ideó Piaget, ¿sí? Que no apunta a estudiar al sujeto en su singularidad o en su particularidad, sino que el método clínico de Piaget, el método clínico crítico, perdón, apunta a indagar las estructuras intelectuales de los niños, ¿sí? En el próximo video, que correspondería para el cuarto práctico, vamos a ver que ya vamos a empezar con Piaget, vamos a ver y desarrollar más en profundidad el método clínico crítico de Piaget. Pero en principio podemos decir que es el método que Piaget fue ideando para estudiar el sujeto epistémico o las estructuras intelectuales, ¿sí? A Piaget no le interesaba, digamos, estudiar al sujeto en su singularidad, sino establecer generalidades en relación a la construcción de la inteligencia. Bien, no sé si querés un poco de entrevista. Bueno, dentro del método clínico, ¿sí? Utilizamos distintos métodos. Hay una técnica que es una de las técnicas por excelencia que utilizamos tanto, digamos, los psicólogos en el ámbito profesional como en el ámbito científico, que es la entrevista. Van a ver un montón de definiciones de entrevista, ¿sí? Nosotros pensamos la entrevista como un encuentro entre dos personas, ¿sí? En donde se va construyendo un vínculo y en función de ese vínculo, ¿sí? Van a ir sucediéndose algunas cosas. El entrevistador va a tener un rol determinado, ¿sí? Que es quien va a ir dirigiendo la entrevista, si bien lo que pensamos es que el campo de la entrevista lo va a dirigir el entrevistado, ¿sí? Esto que quiere decir que, bueno, la permeabilidad por cómo va a ir surgiendo esa entrevista, por qué lugares, digamos, qué temas y demás, va a depender de esa predisposición de la persona a la que estamos entrevistando. Hay un montón de definiciones de entrevista, ¿sí? Nosotros tomamos, ustedes tienen el texto ahí, la ficha de cátedra y el audio también del teórico. Nosotros tomamos una definición ahí, una clasificación general que diferencia lo que es una entrevista cerrada de lo que es una entrevista abierta. Suponemos que algo de esto ustedes ya han visto también, por eso no nos vamos a detener demasiado, pero bueno, básicamente una entrevista cerrada, ¿sí? Es una técnica que está prefigurada, ¿sí? Digamos, tiene una serie de preguntas que están predefinidas, que tienen un orden preestablecido y que de alguna manera, ¿sí? El entrevistador lo que tiene que hacer es ejecutar, digamos, ese tipo de entrevista, que suele ser como una especie de cuestionario, ¿sí? O como un inventario, y que en el campo de la medicina se llama anamnesis, ¿sí? Es un tipo de entrevista que puede ser muy, muy útil, por ejemplo, para cuestiones que tienen que ver con la investigación y con la epidemiología, porque permite rápidamente recolectar un montón de información y además, digamos, como eso está tan estructurado y tan detallado, la información que vamos a rápidamente recolectar, también, digamos, tiene un sistema de análisis de datos mucho más rápido, ¿sí? Uno podría pensar que, bueno, es una herramienta que está más del lado de las técnicas cuantitativas, porque lo que nos brinda es un caudal de información, pero que se ajusta bastante más a el posicionamiento epistemológico dentro de las ciencias más positivas, ¿sí? Del otro lado,
El otro tipo de entrevista, digamos, que es el que entendemos que es más afín a la psicología del desarrollo, es la entrevista abierta o semidirigida. En este tipo de entrevista, digamos, también hay un fuerte marco teórico por detrás, digamos, el entrevistador tiene una guía de qué es lo que necesita relevar, cuáles son los datos que le resultan interesantes o importantes, digamos, recolectar, pero, digamos, la forma en la que va a hacer esas preguntas, el momento en el que va a preguntar, de qué manera, digamos, qué palabras va a utilizar para preguntar o repreguntar, es una decisión que toma el entrevistador en el mismo momento en el que está haciendo la entrevista, ¿sí? Digamos, hay objetivos claros, pero la dinámica de la entrevista se maneja de otra manera. Cualquiera sea la forma de entrevista que utilicemos en función de los objetivos, digamos, siempre hay como ciertos aspectos que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Uno es que nunca lo hacemos ingenuamente, ¿sí? Aunque lo hagamos desde el sentido común, no lo hacemos ingenuamente. El marco teórico va a definir, de alguna manera va a direccionar qué información, digamos, nos va a resultar más relevante y cuál no. Es importante, digamos, si bien el rol del entrevistador va a ser distinto en una o en otra, ¿sí? Decíamos, bueno, en la entrevista cerrada es un rol un poco más pasivo el del entrevistador, ¿sí? Digamos, uno podría pensar que casi cualquier persona con una mínima formación podría, digamos, ejecutar ese cuestionario, tomar ese cuestionario, porque lo que tiene que hacer es simplemente responder a lo que ya está establecido, ¿sí? En cambio, en la entrevista abierta o en la entrevista semidirigida, el rol del entrevistador es muchísimo más activo. En principio porque tiene que estar muy atento, digamos, a lo que va surgiendo en la entrevista, a lo que el entrevistado propone. Piensa el sujeto de otra manera, ¿sí? Porque piensa el sujeto en términos de esa narrativa que puede ofrecer y en términos de que va a ser el entrevistado el que va a poner significación a un hecho o a otro, ¿sí? No se lo podemos nosotros anticipar. Hay algunos elementos con los que contamos, digamos, para garantizar la objetividad de la entrevista como una herramienta técnica. El elemento fundamental es el encuadre, ¿sí? Si bien uno podría pensar, bueno, una entrevista semidirigida no siempre se va a realizar de la misma manera porque se va a justamente acordar, digamos, con el paciente, porque lo que estamos buscando es un estudio en profundidad con el paciente, con el consultante, con el usuario. Sin embargo, digamos, poder establecer un cierto encuadre es lo que garantiza la objetividad de la técnica y su validez y su posibilidad de replicación. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, el encuadre consiste en tratar de mantener constantes ciertas variables, ¿sí? Variables como, por ejemplo, el lugar donde se realiza la entrevista, qué elementos distractores o no hay en ese lugar, digamos que esto no cambie de una manera aleatoria, sino que responda a los objetivos de la entrevista, el momento en el que se realiza la entrevista, el horario, los honorarios, la forma de presentación que tiene el entrevistado, cuánta información el entrevistador le va a brindar, ¿sí? A ese entrevistado, son todos elementos, ¿sí? Que uno podría pensar que son variables. La función del encuadre es que esos elementos se transformen en constantes. ¿Sí? ¿Para qué? Para que lo que surja en esa entrevista podamos, digamos, suponer que no tiene que ver con esas variables que no estamos manejando, ¿sí? Que si, bueno, hicimos una entrevista en un consultorio, por decirlo de alguna manera, que no tiene ningún estímulo alrededor, e hicimos otra en donde estaba lleno de juguetes y quizás de alguna manera esto va a interferir en la respuesta que el sujeto entrevistado nos dé, ¿sí? Para tratar de eliminar todas esas posibilidades es que el encuadre se transforma en una herramienta súper válida para nosotros, ¿sí? Otra herramienta que usamos quienes hacemos entrevistas es la disociación instrumental. Esto es fundamental, ¿sí? Porque responde a varias cosas. En principio, bueno, quien asume el rol de entrevistador también es un sujeto atravesado por las circunstancias, que tiene emociones, que le pasan cosas, pero bueno, el rol técnico implica que uno no esté ahí desde su lugar de persona, de ser humano, sino de rol técnico, con lo cual deberíamos, digamos, tratar de que nada de eso que tiene que ver con nuestra vida personal influya en la entrevista que estamos realizando. En principio, porque el entrevistador no está ahí para juzgar, ¿sí? Tiene que ser muy cuidadoso en no emitir juicios de valor, en no poner, digamos,
cierto valor en lo que el entrevistado nos está diciendo, porque no estamos ahí ni para sancionar, ni muchísimo menos para discriminar lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Para que una entrevista fluya de esta manera, digamos que ese campo lo configure el entrevistado, es necesario ser claro con el tipo de intervenciones que uno hace, poder hacer un esfuerzo para adaptar el lenguaje, ¿sí? No es lo mismo cómo nos dirigimos a un adulto que cómo nos dirigimos a un niño, ¿sí? Por lo tanto hay que estar muy atento a eso y a que el entrevistado pueda entender las consignas que se le van dando, quedarnos tranquilos con eso, ¿sí? Y de alguna manera, bueno, digamos, asumir este rol que tiene que ver con que lo importante nos lo va a mostrar, digamos, el sujeto entrevistado. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar muy atentos, ¿sí? A por dónde va, qué es lo que nos va diciendo para poder repreguntar, para poder, digamos, ver en qué momento se pregunta sobre ciertos temas y en qué momentos no. Otro aspecto importante a tener en cuenta en la entrevista es el aspecto de la confidencialidad, ¿sí? Nosotros, bueno, como profesionales nos rige la ley de ejercicio profesional que habla del secreto profesional, que implica que, digamos, los datos que nos son otorgados en el marco de una entrevista son confidenciales, nosotros no podemos, ¿sí? Compartirlos, ¿sí? Sin la autorización del paciente. Ahí aparece el otro elemento que es importantísimo a la hora de hacer una entrevista, que es el consentimiento, ¿sí? El consentimiento a veces es un consentimiento informado, otras veces es hablado, pero implica que nos aseguremos de que el entrevistado comprende cuáles son los términos, digamos, en los que se va a realizar esa entrevista, para qué uso se va a hacer con esa información y que esté de acuerdo, ¿sí? Digamos, en la medida en que el entrevistado deje de estar de acuerdo con esos términos, la entrevista se tiene que suspender. Eso en términos generales hay un montón más, lo van a encontrar en el texto, que es muy sencillo de leer, pero bueno, particularmente me tomo un minutito más, ¿sí? Para hacer una diferencia ahí con un tipo de entrevista en particular, que, bueno, nosotros la trabajamos mucho, que es la entrevista a padres que consultan por un niño. Es un tipo de entrevista particular por varios motivos, ¿sí? Pero el principal es que, digamos, quienes consultan no son los beneficiados directos, por decirlo de alguna manera, no son los interesados, sino, digamos, que suelen ser adultos, la mayoría de las veces son padres, tutores, cuidadores, que consultan, digamos, porque hay algo en un niño que les preocupa. Muchas veces esta preocupación tampoco viene del niño, sino que ha sido un tercero que ha observado, sea la escuela, sea el pediatra, sea la justicia, ¿sí? Que lo que observan es que algo pasa con ese niño, ¿sí? Algo ese niño hace o algo ese niño no hace o ha dejado de hacer, que aparece como preocupante en un momento determinado, ¿sí? Con lo cual son los padres los que vienen a consultar en función de este niño. Bueno, siguiendo un poco esta progresión histórica de la que venimos hablando, antiguamente o tradicionalmente en los servicios de salud lo que se utilizaba para este tipo de entrevistas era una metodología en particular que es la que se llama anamnesis, ¿sí? Que viene directamente, digamos, pensada desde el método clínico y sobre todo desde la medicina, ¿sí? La anamnesis es un cuestionario, ¿sí? De nuevo, en donde hay un montón de datos, ¿sí? Ya prefijados que se tienen que levantar. En general tienen que ver, ¿sí? Con una visión bien evolucionista del niño, entonces lo que se pregunta es directamente sobre la aparición de ciertas pautas en una línea, ¿sí? Que uno podría pensarla como incrementándose, ¿sí? Entonces se pregunta, por ejemplo, desde las semanas de gestación del embarazo, si el parto fue parto normal o cesárea, si lloró al nacer, si tomó la teta, cuánto tiempo, cuándo aparecieron los primeros dientes, por el control de esfínteres, digamos, por una serie de conductas, ¿sí? Que son esperables que aparezcan en determinado tiempo. Pero bueno, como todo cuestionario, digamos, tiene este formato cerrado, con lo cual vamos a tomar una descripción de lo que estos adultos nos informen, pero no vamos a saber, digamos, cuál es el nexo de sentido entre una cosa y la otra, ni qué significación le ha dado esa familia, ese núcleo familiar, a cada una de estas conductas que han aparecido en el niño. Por un lado, entonces, podemos pensar esto como una anamnesis que responde a lo que llamamos historia evolutiva, ¿sí? Digamos, el tipo de entrevista para padres que consultan con un niño cerrada de tipo cuestionario es la historia evolutiva. Del otro lado, ¿sí? De nuevo, digamos,
pensando en estas gradientes, vamos a hablar de la entrevista psicológica, ¿sí? Digamos, de nuevo, si nosotros pensamos, y acá amparados en el psicoanálisis, ¿sí? Digamos que lo que supone es que cuando un niño nos muestra un síntoma, cuando a un niño le pasa algo, ¿sí? Lo que nos está mostrando es un poco qué pasa ahí con esa dinámica familiar y cuál es el lugar que ocupa ese niño en el entramado familiar y el lugar que ocupa para esos papás. Por lo tanto, si nosotros solamente vamos a buscar datos específicos del desarrollo, de la evolución de ese niño, probablemente nos quedemos cortos, ¿sí? Una entrevista psicológica lo que propone es, en lugar de levantar una historia evolutiva, levantar una historia vital, ¿sí? Que lo que implica es, bueno, dar lugar a ese relato de los padres, entender que en el relato de los padres van a aparecer esas cuestiones más significativas. Entonces no nos vamos a limitar a hacer preguntas cerradas, que los padres van a responder sí o no, si apareció o no apareció, sino que vamos a dejar que desplieguen, ¿sí? Entonces uno, por ejemplo, digamos, en lugar de preguntar si fue parto normal o cesárea, por poner un ejemplo, preguntaría, bueno, ¿qué recordás del parto? ¿Sí? Para que, además del dato específico, podamos empezar a ver, bueno, qué lugar se le ha dado, ¿sí? A ese momento. En función de eso, bueno, si nosotros permitimos, digamos, que se despliegue la narrativa, seguramente que vamos a encontrar otras líneas de significación que no son nuestras, que son del sujeto que consulta, que nos van a permitir pensar en el lugar de ese niño. De nuevo, las técnicas tienen supuestos teóricos y metodológicos en los que se sustentan, ¿sí? Una historia evolutiva supone que, bueno, un sujeto conoce su historia, ¿sí? Y que verbalmente nos la puede comunicar y que esa es la verdad. ¿Sí? Digamos, haciendo un reconto de todos los datos que el sujeto me da, yo conozco la historia tal y como ha sido y punto. En cambio, en una historia vital, lo que suponemos es que en realidad, por más que el sujeto quiera, digamos, decirnos todo lo que sabe, siempre hay aspectos de nosotros mismos que desconocemos, ¿sí? Siempre hay determinantes que son de índole no consciente, ¿sí? O que de los cuales no podemos dar cuenta simplemente por hablarlos, por decirlos, ¿sí? Sino que implica un rol del entrevistado mucho más activo, en donde lo que tiene que hacer es justamente entrever entre ese discurso que el sujeto, digamos, entrevistado ofrece y la significación que uno puede construir al respecto, ¿sí? Bueno, seguramente hay mucho más, ¿sí? Pero bueno, la idea es un poco orientarlos a cuáles son los elementos más importantes para nosotros, para que se puedan ahí organizar con el material y sobre todo para que podamos trabajar después prácticamente. Bien, bueno, como decíamos al comienzo, entonces esta clase correspondería a la primera clase sobre metodología. La idea fue trabajar con, los textos que trabajamos fue con el de Oiberman, con la ficha de cátedra sobre entrevista y también con la ficha de Mirta Sánchez, que también habla en la parte media de la ficha sobre el desarrollo de estos métodos. El objetivo sería que ustedes, digamos, puedan ver este video antes del jueves para cuando en el jueves nos encontremos en el chat poder trabajar sobre estas cuestiones y para la semana próxima empezaríamos o nos quedaría de metodología ver la ficha de Castorina que va a hablar sobre el método clínico crítico, o sea sobre el método en Piaget y comenzar con la introducción de Piaget. Que es una ficha de cátedra de Mirta Sánchez, ¿sí? Bueno, para terminar, tenemos piernas, no sí. Se nos ven, pero tenemos piernas. Yo quiero hacer esta acotación. Para nosotros es muy difícil este trabajo de estar en los foros y estar en el chat por cuestiones tecnológicas. Pero esto es más difícil. Es muy difícil esto también, nos parecía que era una forma de acercarnos, de que nos conozcan, de que nos empiecen a escuchar. La realidad, yo se los digo siempre, es que nos gustaría estar en la comisión, en el aula, tomando mate y charlando. Sabemos que eso no va a pasar por ahora, sabemos que esta dinámica es distinta y que no va a ser de ninguna manera igual. Pero bueno, la propuesta es que tratemos de dinamizar, ¿sí? Para que en esos momentos en donde nos encontramos ahí en el chat, en el foro, donde se pueda, podamos pensar juntos, ¿sí? No, lo dijimos varias veces, las guías de preguntas son para que ustedes se orienten, se ordenen, para que sepan, digamos, el material, cómo organizarlo. No son para entregar, cuando haya algo para entregar, se los vamos a avisar con anticipación, de eso despreocúpense, digamos, no es que estamos ahí atrás de ustedes viendo si lo hacen o no, todo lo contrario, queremos que ese tiempo en donde nos encontramos sea provechoso,
Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con ejemplos, con lo que no quede claro, les pedimos que sea ese ahí el espacio de intercambio, dificultado, pero bueno, está para eso. ¿Sí? Bueno, nos vemos la próxima, ¿no? Nos vemos el jueves que viene. Hasta luego.